Hola, mi nombre es Jennifer Calderón, yo soy médica de atención primaria y hoy junto a mi colega Nicole los queremos invitar a ver este pequeño video que podría ayudarte a ti, a un familiar o a un amigo adulto mayor. ¡Vamos! Bueno, la agenda para hoy es primero, conocer el concepto de caída. Segundo, conocer la frecuencia de estos eventos a nivel nacional y el impacto en la salud de las personas. Tercero, identificar qué condiciones propias de las personas mayores aumenta el riesgo de caer. Y por último, qué elementos de nuestro hogar podría aumentar ese riesgo. ¿Conoces a alguien que se haya caído o tú te has caído? ¿Cómo te has sentido o cómo te sientes cuando piensas en esto? Quiero que te identifiques con alguna de estas imágenes. Bueno, nosotras esperamos que cuando terminemos esta mini sesión, tú hayas identificado el impacto que tienen las caídas en los adultos mayores y distinguido los elementos que aumentan el riesgo de caer en el hogar. La Organización Mundial de la Salud define las caídas como consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo o en contra de su voluntad. Pero ¿por qué es tan importante detectar a tiempo los riesgos y prevenir las caídas en el adulto mayor? Se estima que 1 de cada 3 adultos mayores sufre una o más caídas al año. A mayor edad, más riesgo de caerse. Las personas mayores de 75 años son las que presentan mayor riesgo. Hay cambios asociados al envejecimiento que los predisponen a caer. El 80% de las caídas se producen en el hogar y solo el 20% restante fuera de él. Además, la gran mayoría de las caídas no son informadas. Las posibles complicaciones ante una caída en una persona mayor pueden ser variadas. Algunas de ellas pueden ser contusiones, hematomas, esguinces o desgarros, fracturas que frecuentemente afectan la cadera, el fémur, las muñecas o las costillas, hemorragias intracerebrales, también hematomas subdurales, hospitalizaciones, cirugías, riesgo de inmovilización, de dependencia o de postración, hasta una muerte prematura. Son estas las consecuencias y complicaciones que queremos evitar para los pacientes y sus familias. ¿Y por qué aumenta el riesgo de caerse las personas mayores? Bueno, todo lo que altere la marcha y el equilibrio contribuye a tener una caída. Por ejemplo, cuando van pasando los años, se va perdiendo la capacidad visual y la capacidad auditiva. Por lo tanto, eso los hace más propensos a tener una caída. Además, se va produciendo un debilitamiento de los músculos y las partes blandas del cuerpo, sobre todo de las extremidades inferiores. Además, se va produciendo un desgaste de las articulaciones. Todo eso produce alteraciones del equilibrio y que los reflejos sean más lentos, lo cual también contribuye en mayor proporción a caerse. ¿Y hay riesgos en mi hogar? Por supuesto que sí, los puede haber. Por ejemplo, mucho cuidado con los pisos irregulares y los desniveles, ya sea dentro de tu casa o fuera de ella. También mucho cuidado con la intensidad de las luces de tu casa. Por ejemplo, si tienes luces con muy baja intensidad, puede que no veas bien y te caigas. Pero también puede que las luces muy fuertes te encandilen y te provoquen una caída. Otro foco de riesgo en el hogar son las escaleras, sobre todo cuando no tienen buena iluminación
cuando sus peldaños son muy altos o son irregulares y sobre todo cuando no tienen pasamanos. Además, hay que fijarse muy bien en la altura de los muebles. Cuidado con los muebles muy altos, porque al intentar poner o sacar algo del mueble puede ocurrir un accidente y una caída. ¿Qué otros riesgos hay? El baño y la cocina son dos lugares donde se pueden provocar caídas. Por ejemplo, es muy peligroso cuando el piso está mojado o resbaladizo. También hay que tener mucho cuidado cuando la taza del baño es muy baja en relación a la altura de la persona. Y más peligroso aún cuando el baño no tiene pasamanos o barras para poder sujetarte. Otro aspecto a considerar es cuando hay tina en el baño. Las tinas son peligrosas, sobre todo las que son muy altas y más aún cuando no tienen pasamanos para poder tomarte de él. Otro punto a tener en cuenta son los cables. ¿Por qué los cables? Porque si hay cables en la pasada, es muy fácil enredarse en ellos y que te hagan caer al suelo. También se debe evitar las alfombras pequeñas y los limpiapiés que pueden hacerte resbalar. Y por último, hay que tener mucho cuidado con el desorden. ¿Por qué? Porque todo lo que esté en el suelo puede significar un obstáculo que te haga caer y tener un accidente. Ahora veamos cuánto has aprendido a través de un pequeño verdadero y falso. ¿Estás listo o lista? Primer verdadero y falso. ¿A mayor edad hay mayor riesgo de caerse? ¿Verdadero o falso? Muy bien, es verdadero. A mayor edad sí hay más riesgo de caerse por las condiciones propias del adulto mayor. Segundo verdadero y falso. Vamos a ver. ¿El 20% de las caídas ocurren en el hogar? ¿Será verdadero o falso? Es falso, muy bien. Como dijimos al comienzo, cerca del 80% de las caídas de los adultos mayores ocurren en el hogar. ¿Verdadero o falso? ¿La disminución de la audición aumenta el riesgo de caerse? Es correcto. La disminución de la audición sí aumenta el riesgo de caer. Vamos con el cuarto verdadero y falso. ¿Las caídas en el adulto mayor tienen consecuencias? Verdadero. Excelente respuesta. Como vimos, las caídas en el adulto mayor sí tienen consecuencias y estas pueden ser muy graves. ¿Verdadero o falso? ¿La iluminación de mi hogar puede influir en una caída? Correcto, es verdadero. La iluminación de mi hogar, ya sea escasa o excesiva, sí puede propiciar una caída. Ahora te invitamos a pensar y reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué riesgos puedes identificar en tu hogar? Entonces, ahora nos gustaría que puedas anotar en una hoja o en un cuaderno los riesgos que encontraste en tu hogar. O si no puedes hacerlo tú, pídele a alguien que los anote por ti. Entonces, a partir de hoy, ¿qué podría mejorar en mi vida cotidiana para evitar una caída?